A los 70 pensé que mi cuerpo ya había terminado de cambiar. Pero una mañana, al agacharme para atarme los zapatos, me di cuenta de algo. Ya no necesitaba parar para recuperar el aliento, sin pastillas, sin dietas, solo el tiempo y 6 alimentos suaves que lo cambiaron todo en silencio. Cada mañana alrededor de las 7:15, Walter entraba descalzo en la cocina como siempre. La tetera empezaba a silbar suavemente. Las ventanas se llenaban de luz de la mañana, y el silencio familiar amable lo envolvía como un viejo amigo. Alargaba la mano hacia su taza de siempre, esa con una grieta cerca del asa, la misma de la que su esposa solía bromear, diciendo que tenía más personalidad que todas las nuevas juntas. Ese era su ritmo. Avena. Un huevo duro. Y si la mañana se sentía tranquila, tal vez medio aguacate con una pizca de sal marina. Pero esa mañana, algo era distinto. Al agacharse para atarse los zapatos, preparándose para su paseo habitual alrededor de la manzana, no se detuvo, no gimió, no sintió ese peso detrás de las rodillas, ese aquí, vamos, otra vez. Simplemente los ató, suavemente, en silencio, y luego se puso de pie. Fue en ese momento cuando lo supo. Algo estaba cambiando. Y por primera vez, no era para peor. No había hecho nada extremo, ni entrenamientos duros, ni tablas de calorías pegadas al refrigerador. Solo 6 alimentos discretos integrados poco a poco en su rutina. Y un poco más de espacio entre comidas. Ahora, meses después, Walter quiere compartirlos. No como médico, ni como experto, solo de una persona a otra diciendo: pensé que sentirse mejor a esta edad era un mito, pero resulta que es solo una magia más lenta. Después de los 60 el cuerpo deja de gritar. Ya no te golpea con dolor como antes. No hay alarmas repentinas ni señales obvias. Solo susurros. Un poco de rigidez en las rodillas. Un poco de niebla mental después de comer. Esa decepción silenciosa cuando los pantalones ya no quedan igual aunque sigas comiendo lo mismo de siempre. Walter notaba estas cosas, no como crisis, sino como pequeñas señales, suaves recordatorios de que ese viejo ritmo tal vez necesitaba un ajuste. No es que me sintiera mal, dijo una vez, mientras revolvía su taza de té. Es solo que ya no me sentía como yo. Empezó a preguntarse, quizás no se trataba de hacer más. Quizás se trataba de hacer distinto. Y fue entonces cuando se topó con una palabra curiosa. Autofagia. Al principio ni sabía cómo pronunciarla. Pero la idea tenía todo el sentido del mundo. Significa que el cuerpo se limpia a sí mismo. Suavemente. En silencio. Elimina las células viejas y cansadas, para dejar espacio a las nuevas. Pero había un detalle. Esa limpieza solo ocurre cuando el cuerpo no está digiriendo todo el tiempo. Así que empezó a esperar un poco más entre comidas. Solo lo justo para darle a su cuerpo la oportunidad de alcanzarlo. De respirar, sin contar calorías, sin aplicaciones. Solo espacio. Un poco de tiempo. Y a medida que ese ritmo se instalaba en su día, algo dentro de él comenzó a levantarse. No se sentía privado. Se sentía más claro. Más ligero. Más tranquilo. Y fue entonces cuando la comida empezó a importar aún más. Su hija le trajo la lata una tarde lluviosa. No era elegante. Sin etiquetas brillantes, sin promesas de salud. Solo una pequeña nota escondida en su interior. Para tus mañanas tranquilas. Con cariño, Ana. Él sonrió dándole vueltas entre las manos. Siempre había sido hombre de café. Fuerte amargo sin azúcar ni crema. Pero había algo en ese té verde que se sentía más suave. Menos ruido. Más espacio. Así que una mañana, sin pensarlo demasiado, preparó una taza. Sin miel, sin limón. Solo agua caliente y esas hojitas enrolladas. Se sentó junto a la ventana. Dejó que el vapor subiera.
que el silencio se quedara. Y al dar el primer sorbo sintió algo. No fue un estallido de fuegos artificiales, no una ráfaga repentina de energía. Fue una calma, una claridad, un zumbido suave donde antes había una neblina matutina. No conocía la ciencia detrás, no de verdad. No sabía de la EGCG, ese compuesto del té verde que ayuda al cuerpo a quemar grasa suavemente y apoya ese proceso de limpieza interna que recién había aprendido a nombrar. Lo único que sabía era esto. Le gustaba cómo se sentía. Calma, ligereza, como si su cuerpo se acomodara al día y el día con gracia en lugar de resistencia. Y al día siguiente volvió a prepararlo. Y al otro también. Y poco a poco el té verde se volvió más que una bebida. Se volvió parte del ritmo. Un ritual matutino que le decía a su cuerpo, ya estás a salvo, ya puedes soltar. El café siempre había sido su compañero leal. Lo acompañó en las madrugadas, en los largos trayectos al trabajo, en los domingos tranquilos, leyendo el periódico. Solía bromear. Quítame el vino, quítame el azúcar, pero por favor déjame el café. Y ahora en sus años más lentos todavía se preparaba una taza. Solo una. Negra. Sin crema. Sin endulzante. Nada entre él y la profundidad de ese sabor. Pero algo había cambiado. Ya no lo tomaba para despertarse. Lo tomaba para llegar. Cada mañana se sentaba junto a la ventana con ambas manos rodeando la taza, sintiendo cómo el calor se filtraba en sus palmas, observando al mundo estirarse lentamente allá afuera. Bebía a sorbos, sin esperar que hiciera nada, solo que estuviera ahí. Lo que no sabía, al menos no al principio, es que ese simple ritual estaba haciendo más que reconfortarlo. Estaba ayudando a su cuerpo a quemar grasa suavemente, a mantener activo su metabolismo y a empujar con delicadeza ese proceso de autofagia, especialmente en el cerebro. Verás, el café negro puro sin adornos contiene ácido clorogénico. Suena complicado, pero actúa en silencio. Ayuda a las células a eliminar desechos, libera energía y agudiza la mente sin sacudir el alma. Así que mientras bebía a sorbos, dijo Walter, una vez mis células estaban barriendo, limpiando el desván de mi mente. No apresuraba esos momentos. No se lo tomaba deprisa camino a ningún lado. No era la cafeína lo que buscaba. Era la claridad, la quietud. Esas suaves reentradas a un día que aún no le había exigido nada. Y así el café se quedó. No como un bastón, sino como un compañero. Una pequeña bandera negra que alzaba cada mañana declarando en silencio, aquí sigo. Todavía presto atención. Walter había llevado consigo una culpa silenciosa por la carne roja. Años de titulares visitas al médico y conversaciones familiares llenas de preocupación habían moldeado sus hábitos. Demasiada grasa, demasiado riesgosa para el corazón. Así que hizo el cambio. Pollo magro, sopas de legumbres, algún que otro filete de pescado. Pero siempre sentía que algo faltaba. No era indulgencia, ni exceso. Era esa satisfacción que te ancla como el aroma de un asado, un domingo como ese bocado de carne, que te hace detenerte sin apurarte al siguiente. Así que cuando su nutricionista le dijo que la carne roja alimentada con pasto podía de hecho ayudarle, parpadeó. Quiere decir que puedo disfrutarla de nuevo. Sin culpa. La respuesta fue sí, y más aún podía nutrirlo. Verás, la carne de res alimentada con pasto no es el enemigo. No cuando se elige con cuidado, se cocina con respeto y se come con aprecio. Contiene algo que los cuerpos mayores necesitan profundamente: aminoácidos. La materia prima para reconstruir, para mantener el músculo, para sanar los tejidos, para sostener la fuerza donde la edad intenta quitarla. También es rica en vitamina B12 para la claridad mental, hierro para una energía constante, zinc para la fortaleza del sistema inmune, y omega 3, los pacificadores silenciosos de la inflamación. Walter no comía un filete todos los días,
solo unas rebanadas, en un guiso, en un plato al lado de unas hojas verdes. Una porción que no decía, mira cuánto puedo comer, sino más bien mira con cuánta ternura puedo nutrirme. Y algo sucedió. No solo se sintió más lleno, se sintió más firme, más enfocado. Se descubría recordando viejas historias con mayor claridad, no solo los hechos, sino las emociones. Como si la luz regresara a esas fotos descoloridas por el tiempo. Pensé que tenía que elegir entre la salud y el placer, dijo Walter una tarde. Pero resulta que con el tipo adecuado de carne, en la cantidad justa, puedo tener ambas cosas. Y ahora el asado del domingo ha vuelto. No el grasiento. No ese plato rebosante tipo buffet. Solo lo justo. Lo necesario. Y Walter lo bendice cada vez con el mismo pensamiento callado. Aún no he terminado de construir. Todavía no. Todo empezó con una bolsa de supermercado. 3 aguacates perfectos acurrucados entre verduras y leche de almendras. Su nieta los dejó sobre la encimera y con esa sonrisa burlona le dijo: «Abuelo, necesitas más grasas saludables». Walter se rió. «Ya tengo suficiente grasa, gracias». Pero le siguió la corriente. Abrió uno. Le espolvoreó un poco de sal marina. Le dio un bocado. Y se detuvo. No se sentía grasiento como el tocino recalentado. No sabía a compromiso como aquella margarina que solía tolerar. Se sentía limpio, cremoso, casi en paz. No me pesó, dijo. Me sostuvo. Resulta que el aguacate es uno de los alimentos más amigables con los adultos mayores. Está lleno de grasas monoinsaturadas, de esas que nutren el cerebro, equilibran el azúcar en sangre y ayudan a absorber mejor las vitaminas del resto de la comida. Y no viene solo potasio para un corazón firme y piernas fuertes. Vitaminas del grupo B para la energía y la calma. Vitamina E, ese defensor silencioso contra la inflamación y el envejecimiento. Comenzó a comer medio aguacate con el almuerzo, aplastado sobre una tostada con limón, en rodajas junto a un huevo, mezclado en un batido cuando no tenía ganas de masticar mucho. Y con el tiempo algo cambió. Su estado de ánimo se volvió más estable. Su energía ya no se desplomaba a las 3 de la tarde. Sus manos, antes rígidas por las tardes, se movían con más soltura. Curioso, ¿no?, dijo un día. Pasé la mayor parte de mi vida evitando la grasa. Y ahora esta fruta verde y suave me hace sentir más ligero de lo que me he sentido en años. Eso fue lo que se volvió el aguacate, no una moda, no un truco, sino un gesto silencioso de amabilidad. Un recordatorio de que no toda la riqueza pesa. Algunas te ayudan a elevarte. Walter ya no anhelaba los dulces. No necesitaba bocadillos ni refrescos. Pero alrededor de las 4 de la tarde, justo cuando las sombras empezaban a cambiar, y el día se sentía un poco demasiado largo, quería algo distinto. No comida, no sabor. Calor, no era hambre ni cansancio. Solo una necesidad de algo que se sintiera firme. Y fue entonces cuando recordó la cocina de su madre. La estufa siempre caliente. Una olla de caldo siempre burbujeando en invierno. El vapor subiendo como incienso. Con aroma a cebolla, ajo y ese tipo de cuidado que no necesita palabras. Así que Walter preparó el suyo. Un lote sencillo. Huesos de res. Apio. Hojas de laurel. Cocido lento y suave hasta que la casa olía a recuerdos. El primer sorbo no solo le acarició la garganta, le tranquilizó algo más profundo. Resulta que el caldo de huesos es uno de los aliados más subestimados para el cuerpo que envejece, especialmente cuando se ayuna o se come más ligero. No rompe el ritmo. Lo fortalece. Dentro de ese tazón caliente hay colágeno y gelatina. Los constructores silenciosos de las articulaciones, la piel y el revestimiento intestinal. También contiene glicina, un aminoácido suave que calma el sistema nervioso y mejora el sueño. Y los minerales. Llegan en pequeñas dosis perfectas. Magnesio para los músculos,
calcio para los huesos, fósforo y potasio para el equilibrio y la calma. Walter comenzó a llamarlo su reinicio de la tarde. Un ritual, no un bocadillo. Una forma de alargar el espacio entre comidas sin sentirse privado. Me hizo sentir que ayunar era un acto de amabilidad, dijo una noche. Como si mi cuerpo no estuviera siendo forzado, sino sostenido. Y esa es la magia del caldo de huesos. No se anuncia, no exige aplausos. Solo hierve a fuego lento, en silencio, con cariño, hasta que estás listo para tu próxima respiración, tu próximo paso, tu próxima victoria tranquila. Walter había intentado dejar los carbohidratos una vez. Había leído un artículo titulado «Los carbohidratos son el enemigo» y durante 4 largas semanas lo intentó. Nada de tostadas por la mañana, nada de arroz en la cena, solo huevos espinacas. Y silencio. Y fue miserable. No solo tenía hambre, se sentía vacío. Hay algo en masticar un pedazo de pan, decía, que te hace sentir humano. Así que lo dejó. Pero la culpa, esa se quedó hasta que un amigo le cambió la mirada. Todo empezó con un cuenco de quinoa cálido y con un sabor a nuez rociado con aceite de oliva. Luego vino una rebanada de pan germinado con medio aguacate. Después cebada removida en una sopa como si siempre hubiera estado allí. No eran carbohidratos vacíos, eran completos, reales, con raíces. Y cuando Walter los reincorporó a su vida poco a poco con suavidad, su cuerpo no se hinchó, no se sintió pesado ni alterado. Suspiró aliviado. Mis antojos dejaron de perseguirme, dijo. Ya no me encontraba buscando algo para picar a las 9 de la noche. Esa es la fuerza de los granos enteros. Se digieren lentamente. Le dan al azúcar en sangre un ritmo constante. Aportan fibra soluble que alimenta el intestino, reduce el colesterol y calma la inflamación. Y vienen cargados de vitaminas del grupo B, magnesio y una clase de nutrición ancestral que los carbohidratos refinados hace tiempo olvidaron. Walter no llenaba su plato de pasta. Solo una cucharada de arroz integral junto a un estofado. Una rebanada de pan no la hogaza entera. Una pizca de avena en su infusión de la noche. Equilibrado. Sin prisas. Como un viejo amigo caminando a su lado. Se sintió como dejar de pelear con mi comida, decía. Como si le diera permiso a mi cuerpo de ser simple otra vez. Y eso fue lo que los granos enteros se volvieron para él. No un truco, ni un premio. Solo una ofrenda de paz. Entre nutrición y tranquilidad. Entre la ciencia y el alma. Y quizás eso es todo lo que la sanación realmente es, un apretón de manos largamente esperado entre lo que necesitamos y lo que amamos. Walter nunca lo llamó una dieta. Nunca pegó reglas en la nevera. Nunca persiguió números. Simplemente prestó atención a cómo se sentían sus rodillas por la mañana, a cómo respiraba con más facilidad al agacharse a atarse los zapatos. A ese murmullo silencioso en su mente, ahora más claro, más ligero. Y en algún punto entre esos sorbos lentos de té verde y la cucharada suave de avena al anochecer, Walter encontró algo que no había sentido en años. No juventud, sino calma. Esa calma que llega cuando el cuerpo deja de luchar, cuando el hambre deja de gritar, cuando la energía no se desploma, simplemente fluye. Y todo lo que necesitó fueron 6 aliados silenciosos. No polvos, no pastillas, solo una taza de té verde por la mañana. Un café negro que no necesitaba azúcar. Unas rebanadas de carne alimentada con pasto que le recordaban que aún estaba construyéndose. Un aguacate suave y comprensivo. Un tazón caliente de caldo de huesos cuando la tarde pedía ternura. Y un puñado de granos enteros lentos y constantes. No lo hizo todo de golpe. No lo hizo perfecto. Pero lo hizo con suavidad. Y eso lo cambió todo. Así que si has llegado hasta aquí, tal vez porque tu cuerpo también ha estado susurrándote, espero que la historia de Walter te haya dado algo más que respuestas. Espero que te haya dado permiso. Para comenzar.
para escuchar, para hacer menos pero con más cuidado. Porque sanar después de los 60 no se trata de perseguir lo que solías ser. Se trata de honrar a quien eres ahora y darle a esa persona la fuerza para quedarse. Si alguna parte de esta historia te hizo detenerte, te hizo asentir, o te hizo sentir que quizás no es demasiado tarde, déjanos un número 1 en los comentarios. Solo para saber que estás con nosotros. Y si no sabes por dónde empezar, elige una cosa pequeña. Una taza de té, un mejor desayuno, una respiración profunda antes de dormir. Lo demás vendrá. Aquí estaremos. Paso a paso, tazón a tazón, cambio a cambio. Hasta la próxima, cuídate mucho, lo vales.